Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El Kybalión, las doctrinas herméticas del antiguo Egipto y Grecia. Es muy importante que entiendas este principio hermético de la polaridad, porque si no, no vas a entender este video. En el hermetismo, los opuestos no existen. Son básicamente la misma cosa, pero en diferentes grados. Por ejemplo, tenemos dos opuestos, como el frío y el calor. Los hermetistas ven esa oposición como una ilusión, ya que los dos son temperaturas, o sea, básicamente lo mismo, pero en diferentes grados. De la misma forma, ellos ven toda oposición como si fuera una ilusión, ya que son básicamente dos caras de una misma moneda. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento, dos opuestos como el comunismo y el fascismo son iguales en naturaleza, pero distintos en grado. Y esto no es porque lo diga yo, esto viene directamente de Hegel, que por cierto, Hegel fue influenciado por el hermetismo. Para Hegel, una idea tiene en sí misma su opuesto. O sea, cada idea produce un opuesto, una antítesis. Esta antítesis choca con la tesis a través del proceso dialéctico y así, según Hegel, la idea pasa de ser un concepto abstracto a un concepto concreto. En otras palabras, el proceso dialéctico, o sea, el debate, la discusión, hace que las ideas abstractas se encuentren con su opuesto para así transformarlas en ideas concretas. El comunismo, como idea, produjo una antítesis, y esa antítesis es la que conocemos como el fascismo. O sea, son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado. El comunismo y el fascismo alaban al Estado, lo idolatran, pero son formas diferentes de idolatría. El fascismo es la antítesis dialéctica del comunismo, y como tal, su propósito no es tanto el destruir el comunismo, es más bien crear una síntesis entre las dos ideas, para así poder seguir avanzando la dialéctica del totalitarismo. Y para que veas que no es mentira y que el fascismo es una religión gnóstica como los comunistas, pero en opuesto, vamos a leer la doctrina del fascismo que fue publicada por Benito Mussolini y Giovanni Gentile en 1932. Hay diferentes versiones de este documento en el internet, pero la que yo uso particularmente te la voy a dejar en la descripción para que tú mismo la veas. Para este video solo vamos a leer la primera parte, que yo creo que con eso ya tenemos más que suficiente. 1. El fascismo como filosofía. Como toda sana concepción política, el fascismo es práctica y pensamiento, acción animada por una doctrina, o sea que es teoría y praxis, igual que los comunistas, teoría y práctica, y doctrina que ha nacido de un sistema dado de fuerzas históricas al cual se halla íntimamente ligado y del que toma su impulso interior. Tiene una forma que corresponde a las contingencias de lugar y tiempo, e igualmente encierra un contenido ideológico que le eleva al rango de verdad axiomática en la historia superior del pensamiento humano. O sea que ellos tienen una verdad absoluta, ellos tienen una gnosis, igual que los comunistas. Y por eso esta gente se cree que tiene el derecho a dirigir nuestras vidas. No se actúa espiritualmente en el mundo como voluntad humana superior a las demás voluntades sin un concepto de la realidad momentánea y particular sobre la cual es necesario obrar, como igualmente de la realidad universal y permanente de la que aquella ha tomado su ser y su vida. Para conocer a los hombres es necesario conocer al hombre, y para conocer al hombre es necesario conocer la realidad y sus leyes. O sea que ellos entienden la realidad mejor que tú. Al igual que los comunistas, ellos creen que saben mejor que nadie sobre la realidad. Y por eso se creen con el derecho de decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer. No existe concepto alguno en el Estado que no sea fundamentalmente un concepto de la vida.
Intuición o filosofía son sistemas de ideas que se traducen en una construcción lógica, o sea, que se sintetiza en una visión o en una fe, pero que siempre será, al menos virtualmente, una concepción orgánica del mundo. O sea que para ellos el propósito del Estado no es simplemente gestionar un país. Igual que los comunistas, ellos ven el Estado como la respuesta a la realidad en sí misma. O sea que todos los misterios y fenómenos de la vida y la realidad pueden ser respondidos por el Estado. Eso es algo que normalmente lo encontramos en las religiones. Pero aquí quieren sustituir a las religiones y que el Estado se convierta en Dios. 2. Concepción espiritualista. Así, el fascismo no se entendería en muchas de sus exteriorizaciones prácticas como organización de partido, como sistema de educación, como disciplina, si no se le considerase claramente en su modo general de concebir la vida. O sea que el fascismo tiene una concepción de la vida. No es solo un movimiento político, va más allá de eso, ellos te van a decir cómo tienes que vivir. Este modo es su concepción espiritualista. El mundo para el fascismo no es este mundo material que aparece en la superficie, en el cual el hombre es un individuo separado de todos los otros y por sí mismo, y gobernado por una ley que instintivamente le lleva a vivir una vida de placer egoísta y momentánea. Claro, igual que los comunistas, que también tienen esa visión gnóstica del mundo que te aliena. Todos ellos ven el mundo material como algo malo, pero después son ellos mismos los primeros en disfrutar de todos los lujos y excesos del mundo moderno. Entonces, ¿quién lo entiende? Son unos hipócritas. El hombre del fascismo es un individuo que es nación y patria, ley natural que une conjuntamente al individuo y a la generación en una tradición y en una misión, que suprime el instinto de la vida limitada al estrecho círculo del placer para instaurar en el deber una vida superior, libre de los límites del espacio y del tiempo. Una vida en la cual el individuo, por medio de su misma abnegación, por el sacrificio de sus intereses particulares, de su misma muerte, realiza aquella existencia, toda espiritual, en la cual se condensa su valor de hombre. O sea que disfrutar la vida es malo según esto. Bueno, igual que los comunistas cuando te dicen que disfrutar la vida es algo que hacen los burgueses. Nosotros no queremos ser rico es malo. Ninguno de los dos quiere que la gente disfrute de la vida porque ellos quieren tener a la gente esclavizada. Y esa esclavitud ellos la llaman una vida espiritual. De verdad que esta gente es de lo peor. 3. Concepción positiva de la vida como lucha. Es pues una concepción espiritualista que ha surgido de la reacción general del siglo presente contra el positivismo materialista y degenerado del 800. O sea, esto quiere decir que el fascismo es una reacción ante las ideologías que estaban surgiendo en el siglo XIX. Concepción antipositivista, pero positiva, no escéptica, ni agnóstica, ni pesimista, ni pasivamente optimista, como lo son en general las doctrinas, todas negativas, que sitúan el centro de la vida fuera del hombre, que con su libérrima voluntad puede y debe crearse su mundo. Igual que los comunistas, ellos creen que el hombre hace la sociedad y que la sociedad hace el hombre, así un ciclo interminable hasta el infinito. Y por eso tanto el comunismo como el fascismo quieren infiltrarse en todas las instituciones de la sociedad, ya que si la sociedad hace al hombre, entonces ellos quieren apoderarse de la sociedad para así crear un nuevo hombre. El fascismo quiere el hombre activo y consagrado a la acción con todas sus energías. Lo quiere virilmente consciente de las dificultades que se presentan y dispuesto a afrontarlas rápidamente. Concibe la vida como lucha pensando que toca al hombre conquistar, que su vida sea verdaderamente digna de él, creando en primer lugar en sí mismo todo el instrumento físico, moral, intelectual para edificarla. ¿Ves? Igual que los comunistas.
ellos también ven la vida como una lucha de clases. Y ellos también creen que el hombre tiene que ganar esa lucha para así supuestamente conseguir una vida digna. Concepción exacta para el individuo en particular, como para la nación, como para la humanidad. O sea que ellos quieren que todo el mundo sea fascista. De donde se deduce el alto valor de la cultura en todas sus manifestaciones, arte, religión, ciencia, y en la capitalísima importancia de la educación. O sea que toda la cultura, arte y religión se tiene que basar en tu ideología de mierda, igual que los comunistas. Y aparte también está diciendo que hay que darle mucha importancia a la educación, pero como ya ustedes saben, la importancia de la educación simplemente significa que le van a lavar el cerebro a los niños. E igualmente también el valor esencial del trabajo, por el cual el hombre vence la naturaleza y crea el mundo humano, económico, político, moral, intelectual. O sea que esta gente cree que está por encima de la naturaleza. Pero eso no te tiene que sorprender porque los comunistas son exactamente iguales. Si no, mira a Mao, por ejemplo. Mao decidió hacer una guerra en contra de los gorriones porque según él los gorriones eran una plaga. Por supuesto, eso terminó en catástrofe. Pero eso es lo que pasa cuando se lucha para conquistar a la naturaleza. 4. Concepción ética. Esta concepción positiva de la vida es evidentemente una concepción ética y envuelve no solamente la actividad humana, sino toda la realidad que la domina. Ninguna acción se sustrae al juicio moral. Nada en el mundo puede despojarse del valor que tienen todas las cosas en función de sus fines morales. La vida, por consecuencia, que concibe el fascista es seria, austera, religiosa, entregada por entero a un mundo sostenido por las fuerzas morales irresponsables del espíritu. El fascista menosprecia la vida cómoda, o sea que ellos ven como malo lo que ellos perciben como una vida cómoda. O sea que te quieren hacer un esclavo y llamar esa esclavitud trabajo y esfuerzo. ¿Ves cómo es igual que los comunistas? Porque los comunistas también ven los pequeños lujos y comodidades de la vida como algo malo. Y ellos también buscan convertir al hombre en un esclavo y llamar eso trabajo y esfuerzo. 5. Concepción religiosa. El fascismo es una concepción religiosa. ¿Ves cómo no te estoy mintiendo? Ellos lo admiten, ellos son una religión que considera al hombre en su relación inmanente con una ley superior, con una voluntad objetiva que trasciende al individuo como tal y lo eleva a miembro consciente de una sociedad espiritual. Aquellos individuos que en la política religiosa del régimen fascista no han visto más que una cuestión de mera oportunidad, no han comprendido que el fascismo no es solamente un sistema de gobierno, sino aún y ante todo un sistema de pensamiento. O sea que es una religión. Cuando ellos dicen que es un sistema de pensamiento, básicamente están diciendo que es una religión. Ellos creen que van a resolver todos los misterios de la vida. 6. Concepción ética y realista. El fascismo es una concepción histórica en la cual el hombre es solo en función del proceso espiritual en que interviene, en el grupo familiar y social, en la nación y en la historia a la cual todas las naciones colaboran. O sea, que ellos se consideran, al igual que los comunistas, como un producto de alguna lucha histórica. Y además, solo ven al hombre en su función como parte de un colectivo, ya sea la familia, la nación o lo que sea. De aquí el gran valor de la tradición en las memorias, en el idioma, en las costumbres, en las normas de la vida social. Aquí en este punto los fascistas son diferentes a los comunistas, ya que a los comunistas les encanta destruir la historia y la tradición, y de esa forma toman control de la cultura en una sociedad, mientras que los fascistas simplemente quieren controlar la cultura ya existente. O sea, en vez de destruir la cultura y construirla nuevamente en una forma fascista, ellos simplemente toman la cultura ya existente y la convierten en fascista. Pero bueno, como ya lo dije al principio del video, son iguales en naturaleza, pero diferentes en grado.
Fuera de la historia, el hombre se anula. Es por lo que el fascismo es contrario a todas las abstracciones individualistas de tipo materialista tipo siglo XVII. Por ello, es contrario también a todas las utopías e innovaciones jacobinas. Los jacobinos eran un grupo político durante la Revolución Francesa. No cree en la posibilidad de la felicidad en la tierra, tal como la quería la literatura económica de los economistas del 700, y repudia las concepciones teológicas según las cuales, en cierto momento de la historia, sobrevendrá una sistematización definitiva del género humano. O sea, ahí lo que está diciendo es que nunca vas a ser feliz, porque según ellos, la vida es una lucha eterna. Y además también repudian la idea de que esto pueda cambiar algún día. Esto significa colocarse fuera de la historia y de la vida, que es un continuo ir y venir. El fascismo, políticamente, quiere ser una doctrina realista. Prácticamente aspira a resolver los problemas que se propongan históricamente por sí mismos y que se muestren o sugieran su propia solución. Para obrar sobre los hombres, como sobre la naturaleza, es preciso entrar en el proceso de la realidad y hacerse dueño de las fuerzas en acción. No sé si ya te has dado cuenta, pero esto es un lenguaje muy religioso. Básicamente lo que esto está diciendo es que ellos entienden la realidad mejor que nadie, y a través de ese entendimiento ellos supuestamente van a hacerse dueños de la realidad. O sea, esto es una religión de locos. 7. Antiindividualismo y libertad. Antiindividualista. La concepción fascista es del Estado y ella es del individuo, en cuanto que él coincide con el Estado, conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. La concepción fascista está en contra del liberalismo clásico, nacido de la necesidad de reacción contra el absolutismo, y que ha terminado su función histórica una vez que el Estado se transformó en la conciencia y voluntad del pueblo. O sea que el liberalismo y el individualismo, según estos, son obsoletos, porque según ellos, ahora el Estado va a representar a todos los individuos en una sociedad. Por supuesto, el Estado no puede representar a todos los individuos en una sociedad, ya que no todos pensamos igual. El liberalismo negaba al Estado en los intereses del individuo particular. El fascismo reafirma al Estado como realidad verdadera del individuo. Y si la libertad debe ser atributo del hombre real y no del fantoche abstracto en quien pensaba el liberalismo individualista, el fascismo es partidario de la libertad. Sí, partidario de la libertad. Te lo creíste tú solo. Esto es porque ellos creen que conocen el verdadero concepto de la libertad. Ellos creen que la verdadera libertad solo puede ser encontrada bajo el fascismo. Y de esta forma son iguales que los comunistas porque los comunistas creen que solamente se puede ser libre bajo el comunismo. Y de la sola y única libertad que puede ser cosa seria, la libertad del Estado y del individuo dentro del Estado. ¿Ves cómo no te estoy mintiendo? Ellos creen saber mejor que nadie lo que es la libertad, ya que para el fascista todo está en el Estado. Nada humano o espiritual existe y tanto menos valor tiene fuera del Estado. En tal sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla y patentiza toda la vida del pueblo. Uf, qué pesadilla es esto. Quieren controlar toda tu vida y a eso ellos lo llaman libertad. Son unos mentirosos asquerosos. Y de la misma forma los comunistas también controlan toda tu vida y a eso ellos lo llaman la libertad. 8. Antisocialismo y corporativismo. No hay individuos ni grupos, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases fuera del Estado, porque el fascismo es contrario al socialismo, que inmoviliza el movimiento histórico en la lucha de clases e ignora la unidad del Estado,
que funde las clases en una sola realidad económica y moral, y, análogamente, está en oposición al sindicalismo clasista. En este sentido, los fascistas son diferentes a los comunistas, ya que los comunistas creen que el Estado se va a disolver por sí mismo una vez que lleguemos a la utopía comunista. Pero hasta que ese momento no llegue, ellos lo controlan todo con el Estado. Entonces, en la práctica terminan siendo iguales porque el Estado lo controla todo. Pero en la órbita del Estado ordenador, las exigencias reales que fueron la causa del movimiento socialista y sindicalista, el fascismo quiere que sean reconocidas y hacerlas valer en el sistema corporativo, donde aquellos intereses se concilian en la unidad del Estado. O sea que el fascismo quiere utilizar las corporaciones para resolver los problemas sociales. Esto me recuerda a las corporaciones de hoy en día, que en vez de callarse la boca y vender su producto, están todo el día haciendo activismo por diferentes causas sociales. En otras palabras, ellos quieren utilizar el aparato del Estado para obligar a las corporaciones a implementar las políticas sociales del gobierno fascista. 9. Democracia y nación. Los individuos constituyen las clases. Según la categoría de los intereses, se sindican según las diferentes actividades económicas cointeresadas, pero son, ante todo y sobre todo, el Estado, el cual no es el número ni la suma de los individuos que forman la mayoría de un pueblo. Y por eso el fascismo es contrario a la democracia, que confunde al pueblo con la mayoría y lo equipara a ese nivel. Pero es la forma más pura de la democracia, por concebir al pueblo tal cual debe ser, cualitativamente y no cuantitativamente, como idea más poderosa a la vez que moral, más coherente, más verdadera, que se encarna en el pueblo como conciencia y voluntad de los pocos, o incluso de uno, ideal que tiende a realizarse en la conciencia y voluntad de todos. O sea, aquí lo que está diciendo es que según ellos, el fascismo es la forma de democracia más pura. Sí, ajá. ¿Sabes lo que me recuerda ese tipo de democracia? Como la democracia en la República Popular Democrática de Corea del Norte. Estos fascistas, al igual que los comunistas, siempre están diciendo que su democracia es la mejor, es la más pura, la más representativa. Pero todos sabemos que eso es una farsa. Son unos sistemas dictatoriales que siempre ponen a un loco de dictador. De todos los que por naturaleza e historia étnicamente constituyen una nación, siguiendo idéntica línea de evolución y formación espiritual como una sola conciencia y voluntad, no se ocupa de raza ni de región geográficamente individualizada, sino de los que se agrupan y perpetúan históricamente, de la multitud unificada bajo una sola idea que es la voluntad de la existencia y del poderío, conciencia de sí mismo, personalidad. Aquí básicamente lo que está diciendo es que el fascismo no busca de unir a la gente a través de la raza o la geografía, más bien quiere unir a toda la gente bajo una sola idea, y esa idea es el fascismo. Pero la única idea que nos debería unir a todos es que el fascismo y el comunismo son una mierda. 10. Concepto del Estado. Esta personalidad superior es la nación en tanto que es Estado. No es la nación la que engendra al Estado, según el viejo concepto naturalista que sirvió de base a los publicistas de los estados nacionales del siglo XIX. Al contrario, la nación se origina por el Estado, que da al pueblo consciente de su propia unidad moral una voluntad y por consecuencia una efectiva existencia. Bueno, eso en realidad no es verdad, porque resulta ser que existen las naciones sin estados, como por ejemplo Kurdistán. El Estado no hace la nación, lo que pasa es que los fascistas siempre quieren alabar al Estado y quieren legitimar su ideología diciendo que el Estado creó la nación, en este caso sería la nación italiana. Como ellos mismos lo dicen, nada fuera del Estado, todo adentro del Estado.
Y en este caso, la nación también está dentro del Estado. El derecho de una nación a la independencia no se deriva de una conciencia literaria e ideal del propio ser, y menos aún de una situación de hecho más o menos inerte o inconsciente, sino de una conciencia activa, de una voluntad política predominante y dispuesta a demostrar su propio derecho, o sea, de una especie de estado ya infieri. O sea, aquí lo que está diciendo es que aunque una nación no tenga Estado, todavía tiene en sí misma un prototipo de Estado. O sea que los fascistas cambian la definición de Estado. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estatales, a través de las cuales ejercen el monopolio del uso de la fuerza. Eso es lo que es el Estado, pero los fascistas toman eso y lo convierten en un dios. Ellos idolatran al Estado y lo confunden por el espíritu de una nación. El Estado, en efecto, como voluntad ética universal y creador del derecho. ¿Ves cómo no te estoy mintiendo? Esto es lenguaje religioso. Y de verdad, esta gente se está refiriendo al Estado como si fuera un dios el cual va a conceder o quitar tus derechos. 11. El Estado ético. La nación como Estado es una realidad ética que existe y vive en cuanto se desarrolla. Su sentencia significa su muerte. Por eso, el Estado no es solo autoridad que gobierna y da forma legal y valor de vida espiritual a las voluntades individuales, sino también potencia que valoriza su voluntad al exterior, haciéndola reconocer y respetar. O sea, demostrando con los hechos la universalidad de todas las determinaciones necesarias de su desarrollo. ¿Estás viendo el lenguaje religioso que utilizan? Casi ni se entiende lo que están diciendo. Básicamente aquí lo que está diciendo es que el Estado es como un dios, y todas las acciones que toma el Estado son simplemente algo natural para su desarrollo, ya que ellos también ven al Estado como la máxima expresión de la voluntad del pueblo. De aquí al menos la organización y expansión virtual. Así pues, puede adaptarse a la naturaleza de la voluntad humana, que en su desarrollo no conoce barrera y que se realiza demostrando su propio infinito. Otra vez con este lenguaje religioso que no se entiende. Básicamente lo que está diciendo es que ellos creen que el Estado fascista va a poder adaptarse a los cambios de los tiempos y a los cambios de la gente. Aunque yo lo dudo mucho porque ellos ni siquiera pudieron adaptarse a la Segunda Guerra Mundial. 12. Contenido del Estado. El Estado fascista forma la más elevada y poderosa personalidad, siendo una fuerza pero espiritual en la cual se resumen todas las fuerzas de la vida moral e intelectual del hombre. No se puede, pues, limitar a simples funciones de orden y tutela como quería el liberalismo. No es un simple mecanismo que delimita la esfera de la presunta libertad individualista. Es una forma y una norma interior y una disciplina de toda persona. Penetra en la voluntad como en la inteligencia. Esto quiere decir que ellos quieren que el fascismo sea una religión para la gente y quieren que esa religión guíe tus acciones y tus pensamientos. Su principio, inspiración central de la personalidad humana viviente en la comunidad civil, penetra en lo profundo y anida en el corazón del hombre de acción, tanto como en el del pensador, en el del artista, como en el del hombre de ciencia. Es el alma del alma. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo cómo es una religión dictatorial? El fascismo es una teocracia gnóstica, pero, al igual que el comunismo, todo el mundo cree que son simplemente dictaduras totalitarias, cuando en realidad son unas teocracias gnósticas. 13. La autoridad. El fascismo, en suma, no es solamente legislador y fundador de instituciones, sino educador y promotor de vida espiritual. ¿Viste? ¿Viste? ¿Estás viendo? No soy yo el que lo dice, ellos mismos lo admiten. Él quiere rehacer no las formas de la vida humana, sino su contenido, el hombre, el carácter,
la fe. Esto es igual a lo que yo estaba hablando en mi último video sobre el marxismo. Los comunistas, al igual que los fascistas, quieren dirigir la evolución socioespiritual del hombre. Ellos quieren transformar al hombre, convertirlo en un superhombre o algo así. Y por supuesto, eso nunca va a ser posible y mucho menos va a ser posible gracias a estos pendejos. Y para este fin quiere disciplina y autoridad que penetren en los espíritus y dominen su concurrencia. Por eso su insignia es el facho litorio, símbolo y emblema de la unidad, de la fuerza y de la justicia. Sí, ajá. ¿Sabes lo que deberías hacer con ese símbolo? Deberías metértelo por el